el propósito del matrimonio, ¿verdad? Que eso, por eso es que la idea del matrimonio gay no hace ningún sentido. Así que eso era ese ejemplo. No sé si ese es un buen ejemplo o si tienes otro ejemplo. No, sí. Esta parte yo entiendo, ¿verdad? Que a veces uno se pone a pensar y dice, pero si... ¿Cómo lo explico? Si uno se pone a analizar, uno dice, pues entonces, donde estaría todo lo justo es en el cristianismo. Sí. Pues entonces en otras religiones están cosas que no son correctas, en otros tipos de religión. Pero porque entonces quien define realmente la realidad y lo que es pecado, lo que no es pecado, lo que está bien y lo que está mal, es el cristianismo como tal. Exacto. Porque tú puedes ir a otro lado, vamos a la religión te dice que en la misma India, en el río tiran los muertos y hacen todo eso, ellos se bañan ahí, los seguros hacen todo. Y hay un montón de cosas en religiones chinas también hacen mil cosas y está que cuando tú vienes a ver, entonces cuando tú vienes como que las cosas justas, tú dices, pues entonces solamente se van a salvar los cristianos porque realmente... Exacto, eso es lo que dice la Biblia. Ahora la cosa es, o sea, porque entonces uno dice, porque eso es bien interesante, ¿verdad? Cuando uno está hablando con la gente ¿verdad? Porque eso es parte de esta idea del pecado, o sea, hay una ley universal o es relativo, ¿ves? Entonces lo que pasa es que los 10 mandamientos no son leyes arbitrarias, ¿verdad? Son leyes que se basan en dos cosas. Se basan primero en la ley del amor, la que es amar a Dios sobre todo. Y entonces amar a nuestro prójimo, al prójimo como a mí mismo. ¿Por qué? Porque yo amo al prójimo como a mí mismo. Eso implica que me tengo que amar a mí también, ¿verdad? No le voy a hacer daño. Porque es imagen, fue creado imagen de Dios y exacto, porque es imagen de Dios. Así que amamos a Dios sobre todas las cosas porque es el bien mayor, ¿verdad? Es el bien, la definición de lo que es bueno. Y lo que es grande, y lo que es digno de amar. Entonces nosotros somos un reflejo de eso, ¿verdad? Un reflejo imperfecto de eso. Entonces nosotros nos amamos nosotros porque somos el reflejo de Dios. Y nuestro prójimo también es igualmente el reflejo de Dios. Así que tenemos que amar a nuestro prójimo igual que nos amamos a nosotros. Ahora, ¿cómo nosotros amamos a Dios? Pues hay formas de amar a Dios. Por ejemplo, si uno quiere amar a un animal, por ejemplo, doy un ejemplo de mi hijo una vez encontró una oruga. No sé si he dado este ejemplo aquí porque yo lo doy mucho, pero si doy los ejemplos varias veces me perdonan. Pero mi hija encontró una oruga, un caterpillar, en el medio de la calle cuando era chiquita, y entonces la pusimos en una jarra, ¿verdad? Y dio un montón de hojas y eso. Y la oruga no comía, y estuvo como 2 días, se estaba poniendo bien flaca. Yo digo, esa oruga parece que come cierta cosa. Pusimos a buscar por internet esa oruga, la encontramos, y da la casualidad que come las hojas de un árbol en particular. Yo digo, bueno, ¿cómo habrá llegado esa oruga aquí? Tiene que haber ese árbol aquí en este vecindario, ¿verdad? Era en la base. Y nos fuimos, ¿verdad?, por toda la calle, y encontramos uno de esos árboles, y el árbol tenía como 1000 de esas orugas encima. Así que cogimos, abrimos la jarra y lo pusimos la oruguita allí, ¿verdad? Porque el amor que tenía de, ¿verdad?, rescatarlo de la calle era un amor ignorante, y le estaban dando cosas que eran malas para la oruga o que la oruga no comía. Así que el amor tiene que ser de acuerdo a la naturaleza del objeto que uno está amando, ¿ves? Y hay que saber, o sea, cómo son las cosas y para qué son las cosas, ¿ves? Yo no le puedo dar maíz al perro que se va a morir, ¿verdad? Y si le doy ciertas cosas, ¿verdad?, a los pollos también se pueden morir. Hay que saber qué darle a cada uno. Así que para amar a Dios tenemos que conocer su naturaleza. Y entonces la naturaleza de Dios se define en 5 cosas que son los primeros 5 de los 10 mandamientos. Y
lo mismo con el ser humano. El ser humano es más fácil, ¿verdad? Porque el ser humano tiene vida, así que no matar. Tenemos, ¿verdad? Sexualidad, si no cometer adulterio, no adulterar. Tenemos, hacemos, laboramos y eso produce cosas de valor, entonces no robar. Tenemos una personalidad y unos patrones de comportamiento y eso nos da una reputación y entonces no dar falso testimonio, no mentir. Nosotros pensamos a veces que eso no es muy importante, pero todas las licencias son eso. Los billones de dólares que se gastan en anuncios tienen que ver con esto, ¿verdad? La reputación. Y entonces tenemos una individualidad y no debemos, ¿cómo se llama? ¿Cómo es en español? En inglés, covet. No debemos codiciar lo que tiene mi prójimo. No es que no queramos algo como lo que tiene mi prójimo, pero no debo Eso querer mismo. eso que él tiene, ¿verdad? Quizás puede ser que quiera una esposa tan linda como la de mi prójimo, pero eso está bien, ¿verdad? Y no tengo una esposa ya. Pero querer la de mi prójimo es un pecado, ¿verdad? Si quiero una propiedad, una casa como la de mi prójimo, pues yo puedo comprarme una propiedad y hacer una casa como la de mi prójimo. Pero si la que quiero es esa que él tiene y esa propiedad, pues eso es codiciar, o sea, es un pecado. Así que, y ahora sí se perdió. Yo tenía un punto que iba a hacer. Creo que estamos hablando. Estoy poniendo bien. Las leyes de Dios lo que establece son absolutos y entonces pues la relatividad del Exacto, mundo. eso es lo que está diciendo. Así que estas leyes se basan en una realidad, ¿ves? Que somos seres vivos, somos seres, ¿verdad? Que venimos en dos formas para reproducirnos, somos seres que podemos ejercer dominio, somos seres que, que tenemos una reputación, que tenemos habilidades y cosas, y somos seres que tenemos nuestra propia personalidad, y nuestros gustos, y nuestra historia. Y entonces, las leyes de Dios corresponden a esta realidad, ¿ves? Y las religiones que no siguen esa realidad, entonces tienen un choque con la realidad. Y cuando uno choca con la realidad, no funcionan las cosas. Entonces, por ejemplo, el novio de mi hija fue a hacer labor misionera en la India. Entonces él se daba cuenta que allí hay mucha gente pobre, mucha gente bien necesitada. Y entonces decía, ¿por qué no se ayudan a esta gente? ¿Verdad? Vamos a hacer algo para ayudar a esta gente. Y entonces decía, ¿por qué? ¿Por qué tú quieres ayudarlo? Él está pagando las consecuencias de lo que él hizo en su vida anterior. Y si tú no dejas que él sufra en esta vida, su próxima vida va a tener que volver a pasar por esto mismo. Maltrátalo, deja que él sufra y en la próxima vida va a venir una vida mejor. Y entonces, esas ideas producen una sociedad que básicamente es un desastre. ¿Ves? Porque eso no funciona, eso va en contra de lo que dice la Biblia, que es la ley del amor. ¿Ves? Uno tiene que enseñarle el amor a las personas. Y uno tiene, ¿verdad? El Islam. O sea, si uno mira, por ejemplo, si uno, ¿verdad? Las sociedades, una de las cosas que proveen la religión es un ejemplo de cómo uno debe ser. El cristianismo nos dice que debemos ser como Jesucristo. ¿Ves? Eso seguimos el ejemplo de Jesucristo. Pero el Islam sigue el ejemplo de quién?
de Mahoma, ¿verdad? Aunque Mahoma no era Dios, pero Mahoma se supone que era el último profeta, es el mayor ejemplo de lo que debe ser un ser humano para el musulmán. Pues Mahoma, ¿verdad? Era un terrorista, mataba gente, para él lo que más le importaba era dinero. Se casó con una nena de 6 años y consumó el matrimonio cuando tenía 9, tenía como 40 mujeres, cuando él decía que lo que podía tener eran 4. Dieron reglas de cómo, o sea, uno no puede maltratar a su esposa como uno le dé la gana. Hay formas para uno pegarle a su esposa y esas están en el Corán. ¿Ves? Pues ¿quién uno quiere seguir como ejemplo? ¿Vamos a seguir a Mahoma o vamos a seguir a Jesucristo? Y yo he visto, o sea, yo tengo familia que es musulmana y he experimentado lo que es estar con gente que tiene esa manera de pensar, y es algo bien, bien opresivo, porque esas religiones no se conforman, ¿verdad?, a la realidad de lo que es el ser humano y cómo Dios nos diseñó, ¿verdad? Y no funciona. Entonces, pues el cristianismo, ¿verdad? La cosa es que el cristianismo reclama ser, ¿verdad? Ser cónsono con esa realidad. ¿Ves? Y si eso es cierto, entonces las otras religiones que no son como el cristianismo, pues al no ser cónsonas con el cristianismo tampoco van a ser cónsonas con esa realidad. Y eso en sí es una de las pruebas, ¿ves? Porque una de las cosas que dicen los ateos, perdona que no estamos saliendo un poquito, pero esto quizás es algo un poquito de apologética. Los ateos muchas veces dicen, bueno, la diferencia entre el ateo, ¿verdad?, y el cristiano. El ateo cree que el Islam, el judaísmo, el hinduismo, el vudú, el budismo, todas son falsas. El cristiano cree que todas esas también son falsas. La única diferencia entre el cristiano y el ateo es que a todas estas cosas el ateo le añade también el cristianismo. Entonces dicen, bueno, si yo estoy de acuerdo con el ateo que el Islam es falso, el judaísmo es falso, el hinduismo es falso, el vudú es falso, el budismo es falso, ¿qué hace que el cristianismo sea una excepción a todas estas otras religiones que son falsas? Porque entonces, si casi todas las religiones son falsas, no haría sentido que el cristianismo, que también es una religión, sea falso. Y entonces lo que nosotros tenemos que decir es, ¿verdad?, la única contestación es que el cristianismo es especial y que no es esto el ateísmo contra todas estas religiones, sino es el cristianismo contra, que tiene el verdadero Dios, contra todos los otros dioses falsos, ¿verdad? El Islam, el judaísmo, el hinduismo, y esto que lo llaman ateísmo, pero la verdad eso no es no es un ateísmo, eso es humanismo, ¿verdad? Porque esta gente piensa que algunas cosas son ciertas. ¿Quién determina lo que es cierto y lo que no es cierto? El ser humano, ¿verdad? Así que ahí ponemos, lo que estamos diciendo es que hay un solo Dios y toda esta otra gente adoran otros dioses, y el ateo adora el ser humano como Dios.
porque él es el que determina lo que está bien. ¿El o mal. agnóstico es lo mismo que ateo o es más fuerte que ateo? Todavía más malo que ateo. El agnóstico es alguien que no, que básicamente se da cuenta que hay una gran contradicción y no quiere llegar a una conclusión, no quiere resolver el problema. Es básicamente un ateo vago. Porque el agnóstico lo que dice, no sé. Y otra vez, eso es una forma de pecado, de ignorancia. Es una ignorancia volicional porque no le gusta, ninguna de las conclusiones. Se da cuenta de que la evidencia, ¿verdad?, apunta aquí. Y entonces, yo tuve una clase una vez con los jóvenes de qué es lo que hace que el cristianismo sea especial. Porque la cosa es que el cristianismo tiene unas cosas bien especiales y básicamente si el cristianismo no es cierto, todas estas cosas tampoco son ciertas. Y una de las cosas es que, o sea, el cristianismo tiene el Dios más grande porque es el Dios que ha demostrado más amor. Yo me recuerdo una vez que yo vi un bumper sticker. ¿Cómo se llama eso en español? Una calcomanía, un bumper sticker. Una calcomanía. Pegatina. Pegatina del bumper, ¿cómo se llama el bumper? Parachoque. Del parachoque. Una pegatina de parachoque. Mucho más largo que el bumper sticker. Que decía, yo amo a Alá. ¿Okay? Pero yo dije, y no me recuerdo si le escribí, yo creo que yo le puse un papelito. Yo le dije, porque decía, I love Allah. Y yo le puse la pregunta, does Allah love you? ¿Ves? Y me recuerdo que mi esposa, ¿verdad? Mi esposa viene de un trasfondo musulmán. Y entonces, ella dijo, ¿verdad?, que las escuelas en California enseñaban principios cristianos. Yo dije, ¿cómo tú puedes decir que las escuelas en California, uno de los estados más anticristianos de todos los Estados Unidos, enseñan principios cristianos en la escuela? Y yo no, porque a mis sobrinas en California le están enseñando que Dios es amor y que Dios nos ama. Y yo dije, eso es un principio cristiano. Y yo, sí, los musulmanes no creen eso. Eso no se enseñaría en una escuela musulmana. Así que el cristianismo es teóricamente la religión más grande que uno puede tener, la religión más sublime que uno puede tener, ¿verdad? Y todas las otras son copias inferiores de esta religión. La cosa es que para nosotros, ¿verdad?, es algo, quizás eso es se siente como algo, ¿cómo se llama?, de orgullo, pero si podemos defender eso, ¿verdad?, pues es algo que podemos usar. Y yo me recuerdo que tuve una clase completa sobre eso, y un muchacho que básicamente decía que era agnóstico y ateo y todo eso, por esto mismo, empezó a pensar, wow, es verdad, el cristianismo es distinto a todas las otras religiones. Hay un video en un canal en YouTube donde hay un muchacho que dejó el Islam, y es interesante porque él dice, él no considera el Islam, primero él dijo, el Islam no es una religión, es un plan de dominio mundial. Y él dijo, y el Islam es la única religión que tiene como uno de sus preceptos que la gente mate a todo el mundo que no es parte de la religión de ellos. O sea, que tiene como un mandato que ellos van a matar a los cristianos y a los judíos y a los hindúes y todo eso. Los cristianos no se supone que vayamos a matar a toda esa gente, ¿verdad? Se supone que nosotros hagamos. Amarlo. Amarlo. Exacto. Oye. Espero que haya sido de algún provecho. Vamos a continuar. Dice que a los ateos se les quita cuando se mueren. Sí,
Exacto. El ateísmo se le quita Se le quita. Pero es una buena pregunta porque eso es, o sea, elaboré eso porque eso es algo bien común. Por ejemplo, yo he ido a pasar tratado, ¿verdad? Y evangelizar en las casas y esa pregunta me la han hecho muchas veces, ¿verdad? Pero ¿cómo yo sé que el cristianismo es cierto? Y entonces tengo que ponerme a investigar el cristianismo y el islam y el judaísmo y esto y esto y esto. Entonces uno tiene que decir, no, esto es lo que hace que el cristianismo sea especial, ¿verdad? Y el cristianismo, si Dios existe, el cristianismo tiene que ser cierto. Si el cristianismo no es cierto, todo esto cae. Porque si el cristianismo no es cierto, entonces tampoco el judaísmo ni el islam que habla del cristianismo. ¿Verdad? Y pues uno puede usar eso y tienes, ¿verdad? Tiene una lógica detrás de él. ¿Algunas otras preguntas? ¿Qué motiva a una persona siendo cristiano o del área de acá meterse a musulmán? Porque en Israel hay uno que tiene todas unas revistas de eso. Nunca lo conoció realmente. Bueno, ¿Cómo? ahí Y cogen, digo yo, medio musulmán nada más, porque para un cogen la varón. parte, no se van a Para un varón. eso. O sea, es un varón que Sí. se convierte. Ok, bueno, una de las cosas es la poligamia. Una religión que dice que es Permisible. aceptable y quizás está bueno tener varias esposas. Estoy seguro que ahí cogen un montón de gente que quieren eso. Ahora, lo que a mí me sorprende es que como una mujer quiere entrar al Y las Islam. hay, porque yo conocí que son. Yo me recuerdo que mi esposa tenía una amiga, no una amiga, pero era alguien que tenía los hijos en la escuela de nosotros y ella hablaba con... ¿verdad? Y mi esposa se salió de ahí. Ella era una familia secular, que eran culturalmente musulmanes. No creían en la religión, pero tenía la cultura, ¿ves? Porque esto no es solamente una religión, esto es una filosofía de vida. Y esa gente, aunque no crean nada de su religión, pues se crean ahí y tienen esa filosofía de vida. Pero ella estaba tratando de dejar eso y había alguien en la escuela aquí en Puerto Rico que se había casado con un musulmán y él estaba casado con ella, pero él tenía esposa en su país, por allá, o sea que ella era una segunda esposa. Y yo me recuerdo que mi esposa la ridiculizaba porque una vez se puso a hablar con ella y decía, oye, ¿cómo tú bregas con eso de tener varias esposas? Dijo, a mí no me importa, estaba fumando, entonces decía, a mí no me importa, eso, yo no tengo ningún, y entonces había un stress encima, ¿verdad? Y fumándose un montón de cajetillas de cigarrillos, tratando de decir que ella estaba bien con eso y no le importaba. Pero, ella, ¿verdad? Se ridiculizaba de ella porque se pasaba fumando y tratando de reducir todo su estrés porque de verdad eso no es algo que yo creo que no es en sí normal, ¿verdad? Yo creo que pero que, o sea, que al varón eso lo atrae, pero entonces lo que yo creo que atrae a la mujer es que mucha de esta gente, ¿verdad?, tienen dinero. Y uno va a esos países, ¿verdad?, por lo menos los que son árabes, pues yo creo que compran a la mujer con dinero, ¿no? Porque esa gente tiene mucho dinero. Y eso también era uno de los atractivos de los mormones cuando ellos empezaron. Ahora ellos no tienen eso, pero cuando empezaron yo creo que ese grupo grande que ellos tuvieron era también parte por eso. Okay. Pero no le dan valor a la mujer como que la tienen como mujer. Mahoma dijo que tomaba el testimonio de dos mujeres para equivaler el testimonio de un varón, porque obviamente la mujer no es tan inteligente como el varón. Y como tiene como la mitad de la inteligencia, pues toman dos testigos mujeres para equivaler el testigo de un varón. Está que no lo soy. Por si acaso.
Ay, Cristo. Ok. Vamos a la esencia del pecado, ¿verdad? Todas esas cosas crean religiones para justificar el pecado, ¿verdad? Porque otra cosa también es que la religión, si tú estás siguiendo el ejemplo de Mahoma fue un líder político con mucho dinero y muchas mujeres. ¿Qué hombre no quiere poder, mujeres y dinero? ¿Verdad? O sea, en la carne. Pues eso es lo que es el pecado. El pecado es, ¿verdad?, el orgullo de la vida, que es el poder, el placer de la carne, que son las mujeres, y la codicia de los ojos, el orgullo del pride of life, el poder, los deseos de la carne son las mujeres, y Loss of the eye, loss of the flesh. loss of the eyes, que es ¿cómo se llama eso en español? Codicia. La codicia de los ojos, porque con el dinero uno compra muchas cosas, ¿verdad? Cosas bonitas. Por ejemplo, cuando nosotros fuimos a Dubai, fuimos a Ferrari World, está en Abu Dhabi, pues obviamente ellos promovían la venta de Ferrari, ¿verdad? Porque esa gente tiene mucho dinero. Entonces, mientras esperábamos en uno de los rides, que era el roller coaster más rápido del mundo, porque todo lo que ellos hacen tiene que ser lo mejor y lo más grande, ¿verdad? Grand y big y super, y ¿verdad? Entonces tenían un video donde el nene estaba jugando videojuegos, ¿verdad? Era un juego de carrito, como una carrera. Era un muchacho que era como teenager, ¿verdad? Y entonces el papá entró y dijo: mira a ver si esto te ayuda en el juego, y le entregó las llaves de un Ferrari. Y el nene dijo: gracias, papi, qué padre bueno tú eres. Como quien dice, si tú no le compras un Ferrari a tu hijo, tú eres un perdedor y no eres un buen padre. ¿Verdad? Que no se sentía, no salía de allí, no se sentía como que hacía uno sentirse mal. O sea, era una cosa, un énfasis. En el cine tenían asientos premium, o sea, tenían distintos niveles. En el subway tenían first class en el subway, o sea, en el tren. Nosotros, por ver cómo era, pues cogimos el first class y estaba lleno. Así que nos paramos en el first class. Nos hubieran parado en el coach y hubiera sido lo mismo. Los asientos estaban llenos, ¿verdad? Y no nos pudimos sentarnos allí. Así que esa es la esencia del pecado. Ahora volvamos otra vez al pecado. Perdona, ¿verdad?, que quizás nos salimos un poquito de lo... Interesante. Pero tocamos unos temas. Ok, así que hemos visto estas palabras, ¿verdad? Entonces íbamos a hablar del resultado del pecado. Agitación, mal, ¿verdad? Cosas malas que le pasan a uno como consecuencia, ¿verdad? De todas estas cosas que hemos estado hablando. Culpabilidad, ¿verdad? La gente cuando hace cosas malas se siente mal, ¿verdad? Y la idea de calamidad, ¿verdad? Gente que está metida en pecado, ¿verdad? A veces se sienten tan mal que se suicidan, ¿verdad? Cada rato uno oye que gente se suicida, muchos jóvenes se suicidan. La suicidio entre los homosexuales es bien alto. Y la idea de calamidad, ¿verdad? Son resultados del pecado. Pues así que son palabras que se usan, pero ahora vamos a ver qué en sí es la esencia del pecado. Y más o menos hemos tocado sobre esas cosas, ¿verdad? En la esencia del pecado. Pero vamos a tratar de verlo ahora en lo que queda y no vamos a poder terminar. Pero vamos a tratar de ¿cómo se llama? De comenzar y ver en una forma, ¿verdad? Ahora, ¿qué hacemos con todo esto? Ver en una lógica de qué es en sí la esencia del pecado. Yo pienso que hay un versículo que básicamente, a veces uno tiene que tener cuidado usar un versículo, ¿verdad?, como una definición bien general, porque a veces las cosas están aplicadas a algo bien específico y tiene que haber un balance y todas esas cosas. Pero yo creo que en este caso, de verdad, está haciendo un reclamo, un statement bien general. Primera de Juan 3:4 dice:
todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Verdad? Ahorita vimos que decía, pecado produce cosas malas, pero que no podemos decir que cosas malas producen pecado. Aquí lo que tenemos es que el pecado es romper la ley, ¿verdad? Infringir la ley, romper la ley. Y aquí dice que romper la ley es pecado. Y cuando uno tiene las cosas dichas en esas dos maneras, lo que está diciendo es que pecado es por definición o idéntico a romper la ley. Eso es una identidad. ¿Okay? Porque si tú dices pecado es romper la ley, pues eso no quiere decir que todas las formas de romper la ley son pecados. ¿Okay? Pero cuando dice que romper la ley es pecado, pues ahí sí está diciendo eso. Así que ahí está haciendo una definición, va en las dos direcciones. Y entonces lo que está diciendo es que el pecado es básicamente romper la ley moral. Así que para ver lo que es el pecado, ahora tenemos que saber lo que es la ley, ¿verdad? La esencia de la ley. Entonces, ya habíamos, ahorita estamos viendo, ¿verdad? Que la ley es la ley del amor. ¿Okay? Ahora déjame brincar por aquí, porque aquí tenía la historia de la oruga y de los 10 mandamientos. Ok, así que tenemos dos cosas que hablan de qué es la ley. Y así que número uno. Una cosa que la ley es amar por la naturaleza de o Dios o de su imagen. Y eso es la ley, los 10 mandamientos y todos sus derivados, ¿verdad? Porque obviamente cuando dice no matar, pero no dice que darle un golpe a alguien no está incluido ahí, no quiere decir que el darle un golpe a alguien está bien porque no lo estás matando. No matar es uno en una categoría de, ¿verdad? de pecados o de mandatos que está incluido ahí. Así que esos son los 10 mandamientos. Pero entonces hay otra cosa que define lo que es la ley. Y es, y esto está relacionado en que habla de una habilidad que nos permite cumplir la ley. Entonces dice, déjame leer el primero, dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Dice, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así que ese es uno de los anclas o pilares de donde emana todo el resto del Antiguo Testamento. Pero hay otro pasaje que dice exactamente lo mismo. Mateo 7:12 dice, así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Así que hay dos cosas que son la ley y los profetas. Uno es amar a tu prójimo como la ley del amor, y la otra es lo que llaman la regla de oro, o la regla reflexiva, porque en cierto sentido esto es amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Porque la regla de oro es todas las cosas que quieres que los hombres hagan con vosotros, así también hacer vosotros con ellos. Eso es la definición de lo que quiere decir amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Entienden eso? O sea que la regla de oro explica qué quiere decir amar a tu prójimo como a ti mismo. Porque
¿Por qué eso explica eso? Porque, por ejemplo, yo voy a dormirme en mi casa y voy a comer de mi comida. Yo estoy requerido básicamente a invitar a todos mis prójimos a venir a quedarse en mi casa y comer de mi comida, ¿verdad? O porque mis hijos vienen a mi casa y comen de mi comida. Pero entonces yo estoy haciendo eso mal. No, porque yo no espero que mi vecino me invite a quedarme en su casa y comer de su comida. ¿Ves? Excepto de vez en cuando, ¿verdad? Si tiene una actividad o algo. Pero lo que quiere decir amar a mi prójimo como a ti mismo es que yo hago a esa persona lo que yo espero que esa persona haga hacia mí. Eso es lo que significa amar a mi prójimo como a ti mismo. Pero si nosotros miramos un poquito más en detalle a esta ley, podemos ver unas cosas, ¿verdad? ¿En qué se basa esto? Esto se basa, y quizás hemos hablado un poquito acerca de esto antes, pero se basa en nuestra habilidad de reflexionar. Nosotros, ¿hemos hablado de esto antes? Nosotros podemos, tenemos la capacidad de nuestra mente de abstraer y de pensar en situaciones teóricas. Y entonces nosotros, cuando vemos a algo por la cual otra persona está pasando, pensamos, ¿cómo sería eso si me ocurre a mí? Por ejemplo, tengo una amistad que le pasó una tragedia en su familia y yo digo, wow, si eso me pasara a mí, ¿cómo yo me sentiría? Y de la misma forma, si yo estoy interactuando con otra persona, la mayoría de las personas saben que si, o sea, se pueden imaginar cómo se sentirá esa persona basado en la interacción que yo estaba teniendo con esa persona, ¿ves? Por ejemplo, si uno regaña a alguien, pues uno va a pensar, ¿cómo a mí me gustaría que me regañaran a mí de esa forma? ¿Ves? Esa habilidad de pensar reflexivamente es una habilidad que nosotros tenemos que los animales no tienen. Por ejemplo, si uno pone un perro al frente de un espejo, ¿qué hace el perro? A veces es medio gracioso, un perro, un gato. ¿Ustedes han visto alguna vez un animal interactuar con un espejo? En YouTube fue un gorila, lo pusieron y just slam. Él pensó que era otro gorila y lo atacó. Exacto. Y ran. Y lo mismo los gatos y los animales, ¿verdad? Empiezan a jugar o a tratar de bregar con, ¿verdad? Porque piensan que otro animal. Eventualmente se dan cuenta que el animal en el espejo no pueden nunca ganarle. O sea, yo creo que ellos aprenden que ese animal en el espejo siempre va a ser su match. Y todo lo que él hace, ese animal va a hacer. Pero yo creo que nunca se dan cuenta que esos son ellos. Ahora, si uno coge un bebé, y esto empieza a ocurrir ya a los 18 meses, y tú le pones una mancha roja en la nariz, y lo pones al frente de un espejo, él no empieza a quitarle la mancha roja a la reflexión, él se la quita él mismo. Y eso quiere decir que ya ese bebé tiene un concepto de sí mismo, y cuando se ve en el espejo, él dice, esa persona soy yo. ¿Ves? Y puede abstraer, y de la misma forma, pues, hace lo mismo con las otras personas. ¿Ves? Tenemos esa habilidad. Entonces nosotros, ¿verdad? Tenemos esta conciencia que básicamente desaprueba lo que podemos llamar el parasitismo, ¿verdad? Donde uno se beneficia a costa de nuestro prójimo. Y es eso, el ir en contra de eso, que es en su esencia el pecado. Okay. Ahora, algunas preguntas acerca de lo que estamos hablando. ¿Estamos bien? ¿Estamos? Seguimos después.
Nos quedan 15 minutos. Ok. De la regla de oro, aquí podemos entonces también, ¿verdad? Vemos que eso tiene que ver con amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero eso también explica el amar a Dios sobre todas las cosas. Porque cuando uno dice hacer a los demás lo que tú quieres que te hagan a ti, si alguien hace algo por mí, tenemos que asumir que esa persona quiere que yo haga algo por esa persona. Así que si yo hago a los demás lo que yo quiero que me hagan a mí, ¿qué está pasando? Yo estoy haciendo algo para ti, pero me gustaría que hicieran lo mismo hacia mí. ¿Ves? Y las relaciones, las amistades y eso se basan en que son personas con que uno sabe que si uno hace algo por ellos, van a hacer algo por uno, ¿verdad? Uno invita a amistad a comer, ¿verdad? Uno piensa que la próxima quizás lo invitan a uno, ¿verdad? Que no es uno el que siempre va a estar invitando. Y de lo mismo, ¿verdad? Si esa persona invita a uno a comer, pues uno asume que, ¿verdad? Que uno debe corresponder y hacer lo mismo hacia esa persona. Entonces, ¿verdad? La corolaria de eso es que nosotros en cierto sentido tenemos la responsabilidad de que si alguien hace algo por nosotros, de nosotros hacer lo mismo por la otra persona, porque es lo que nosotros esperaríamos en esa misma situación. ¿Entienden lo que estoy diciendo, verdad? Y eso nos pone entonces en deuda con personas que hacen cosas por uno. Por ejemplo, yo, ¿verdad? Agradecía que mi padre me ayudó a pagar la educación, mi educación, ¿verdad? Y le dije que si él quería que en un futuro yo se la pagara. Y él dijo, no, yo no quiero que tú me la pagues, pero quiero que me la pagues en esta forma. Yo quiero que tú le pagues la educación a mis nietos. Ahora me pagó una educación. Para pagarle eso tuve que pagar 3 educaciones. Así que se lo tuve que repagar, ¿verdad? Triplicado. Pero, ¿verdad? Eso crea una deuda, ¿verdad? Entonces cuando vemos que Dios, ¿verdad? Nos ha dado tantas cosas, pues nosotros tenemos ese deber de también de repagarle, ¿verdad? Porque todo lo que nosotros somos se lo debemos a Él, y por eso es que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, y si no lo hacemos, entonces estamos rompiendo, ¿verdad? Esa regla de oro. Así que ven cómo esas dos cosas se relacionan, ¿okay? Así que romper esa regla es lo que es el pecado. ¿Okay? Ahora, habíamos hablado de algunas preguntas acerca de estas dos cosas que tienen con la esencia del pecado. Ahora, vamos a ver un poquito acerca de la motivación de lo que nos hace cometer pecado. Habíamos estado hablando en un pasado acerca de las distintas decisiones que las personas pueden hacer. Entonces, toda decisión de carácter moral envuelve dos distintos tipos de situaciones. ¿Se recuerdan cuáles eran los que cogieron la clase la otra vez? Tenemos unas decisiones donde hay un costo mayor que el beneficio inmediato, un costo, y un beneficio futuro. Y un beneficio futuro mayor. Es un beneficio futuro mayor. La cosa es que uno asume, ¿verdad?, que ese costo entonces produce un beneficio que va ganando intereses, y si el futuro es la eternidad, pues entonces un beneficio infinito. Está entonces lo opuesto, que es un beneficio
inmediato Y un costo futuro. y un costo Mayor. futuro, ¿verdad? Ahora hay otra situación donde hay un beneficio inmediato y también un beneficio futuro, ¿verdad? O no tiene un costo. Comerme un mantecado, ¿verdad? Si tengo hambre, ¿verdad? ¿Qué escojo? ¿Chocolate o vainilla? No hace ninguna diferencia, ¿verdad? Todos son beneficios y todos tienen un beneficio inmediato. Entonces están cosas, ¿verdad? Que tienen un costo inmediato y un costo futuro, y eso es algo que nadie nunca lo hace porque ¿por qué lo vas a hacer? ¿Verdad? Tiene que haber algún beneficio, aunque el beneficio sea, por ejemplo, hay gente que le gusta doler, pues el beneficio es que le gusta doler, ¿verdad? Y le gusta el dolor que siente. Pero es un beneficio, ¿verdad? Aunque un beneficio raro. Pero nadie va a hacer algo que tiene un costo que no le gusta hacerlo y que tiene que pagar por... O sea, pagar por algo que a ti no te gusta hacer, eso nadie lo hace. Eso no existe. Así que lo que existe son estas tres, y esta no es una decisión moral, estas son decisiones morales. Ahora, ¿por qué la gente va a hacer esto, verdad? Si piensa que hay un costo futuro. Bueno, para que esto ocurra, tiene que pasar ciertas cosas. Así que el pecado ocurre cuando queremos más de lo que nos toca y lo queremos antes de que nos toque, y para que nos toque más de lo que nos toca tenemos que básicamente quitarle algo a otra persona, tenemos que romper la regla de oro. Así que eso es lo que estamos haciendo, pero ¿por qué o cómo podemos hacer algo así? Tienen que pasar dos cosas. Primero, que tenemos que pensar de nosotros mismos más allá de lo que es justo, ¿verdad? Así que tenemos que pensar amarnos más que a mi prójimo y que Dios, ¿verdad? Porque en eso está envuelto. Si amo más a mi prójimo, que es la imagen de Dios, también estoy pensando que estoy amando más que Dios. Yo me convierto en un ídolo, pienso que soy mejor, más importante que Dios. Y eso es orgullo. Eso es lo que es orgullo. Entonces, para minimizar y también entonces para minimizar a Dios, tenemos que minimizar lo que nos han dado. Así que tenemos que devaluar los regalos, o podemos decir las bendiciones de Dios. ¿Okay? Así que esto es idolatría y esto es ingratitud, ¿verdad? Porque no damos gracia. Entonces Pablo describe la ingratitud como la fuente de idolatría, y eso lo vemos en Romanos 1, 21 al 23. Dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, la devaluaron a Dios, pensaron que Dios es más importante, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptiles. Y vamos a ver ahorita que todas esas cosas definen en cierto sentido lo que es pecado. Ahora, el orgullo muchas veces se asocia con el pecado. Es interesante que en Ezequiel 16:49 está hablando de Sodoma, y no habla, y empiezan a hablar qué es lo que los llevó al pecado, que los llevó a la destrucción. Y entonces, miren lo que dice ahí. Dice: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Ahora, técnicamente lo que está hablando aquí es de Samaria.
Así que esto quizás se aplica a Sodoma, quizás se aplica a Samaria, pero lo que está diciendo creo que es válido para las dos cosas. De soberbia, que es orgullo, saciedad de pan, estaban cómodos, abundancia de ociedad tuvieron ellas y sus hijos, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Eran gente que estaban en sitios bonitos, tenían todo lo que necesitaban, mucho dinero, la vida era fácil, y eran orgullosos, y no tenían que pasar por nada difícil, y eso los llevó. Entonces, ¿verdad? El vivir cómodamente muchas veces no estimula la rectitud, lo que hace es al contrario, ¿verdad? Estimula el pecado. Y también, ¿verdad? En Ezequiel 28 a 14 al 18, pues habla de que ¿verdad? El orgullo de Satanás, no lo voy a leer, como 10 minutitos. Entonces, el resultado es que uno entonces escoge una opción que valoriza más lo inmediato y lo de menos importancia, y valoriza menos esa consecuencia futura, ¿verdad? Esto demuestra una falta de fe y una ignorancia activa de las consecuencias futuras de nuestras acciones, ¿verdad? Estamos hablando de que muchas de las palabras que usan de pecado tiene que ver con ignorancia, ¿verdad? Hay dos citas que tengo de líderes cristianos que hablan un poquito de eso. Había fundador de la universidad donde yo estudié, que se llama Dr. Bob Jones Sr., decía: no sacrifique lo permanente en el altar de lo inmediato. Es una forma interesante de poner eso, no sacrifique lo permanente en el altar de lo inmediato. James Elliot, que fue un misionero que fue a los Aucas en el Amazonas, que después su esposa escribió un libro que se llama Through Gates of Splendor, dice: no es ningún necio aquel que da aquello con lo cual no se puede quedar para ganar lo que no puede perder. Eso lo dijo cuando estaba en la universidad. Él después fue a tratar de evangelizar a estas tribus que nunca habían tenido contacto, y ¿verdad? Ellos trataron de hacer contacto con estas tribus y eventualmente murieron, ¿verdad? En ese proceso. Muchos años después, la persona que lo mató, ¿verdad? James Elliot, fue bautizada por el hijo de James Elliot. Oh. Así que eventualmente fueron exitosos, ¿verdad? Pero dieron su vida por eso. Vamos a ver rapidito, nos quedan como 5 minutitos. Y entonces, lo que vamos a hacer la próxima vez, vamos a resumir esto y entonces tener un poquito de repaso. ¿Vale? ¿Vamos bien? Ok. Y si tienen preguntas, ¿verdad? Tráiganlas. No, que mucho, que paso mucho. Sí, sí. Muchas veces, ¿verdad? La manera en que esto resulta es que entonces, ¿verdad? Y esto lo vimos también en la naturaleza espiritual, porque todos estos son temas que se repiten, ¿verdad? Que son ver cosas de distintos ángulos. Que el pecado envuelve satisfacer nuestra naturaleza material en vez de nuestra naturaleza espiritual, ¿verdad? Y ahí está la lucha entre la carne y el espíritu. En Gálatas 5, 16, 25, un versículo que quizás no hemos visto antes, se lo voy a leer rapidito. Dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieras. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celas, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, o borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Verdad? Eso es bien fuerte. O sea que el que sigue en esas cosas no es
no está entrando en el reino de Dios. Es una manera de saber si uno está entrando en el reino de Dios. Y esas son las cosas que caracterizan la vida de uno. Uno no está rumbo al reino de Dios. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Jesucristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y eso es algo que es bien real y que debemos usar ¿verdad? Cuando estamos testificando a la gente, que al ser salvo y tener ese Espíritu, ahora tenemos, ¿verdad?, ese fruto del Espíritu que nos transforma y nos mueve en una dirección distinta. Ahora estamos satisfaciendo las cosas del Espíritu y no las cosas de la carne. Entonces, en Romanos 1 vemos, ¿verdad?, esa progresión, y con esto vamos a terminar. Bueno, Romanos 1, 24 al 32 dice: habíamos visto, ¿verdad?, que dice que cambiaron la gloria de Dios al Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, abre cuadrúpedo y reptil. O sea que ahora llegamos a la idolatría. Entonces seguimos en el próximo versículo, dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, de que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida de su extravio. Y como ellos no quisieron aprobar tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con lo que los practican. Así que ahí vemos, ¿verdad?, esa progresión que pasa. Todo eso comenzó porque, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios y le dieron gracia, ¿verdad? Y ahí empezó esa cadena que básicamente no para hasta llegar a el fondo. ¿Unas preguntas o comentarios? La tercera ley de termodinámica, entropía, mucha gente la usa para definir pecado. ¿Qué tan cierto es eso? Sí. Es parte, pero no es todo. Sí, define el pecado porque yo diría que en cierto sentido eso define mejor la idea de lo que se llama la depravación total del hombre. Porque la segunda ley de termodinámica lo que dice es que cada vez que la energía cambia de forma, hay una pérdida de energía. ¿Okay? Y esa pérdida de energía que se va al calor, más bien se pierde, pues es lo que pasa cuando nosotros tratamos de hacer cosas buenas, ¿verdad? Nosotros no somos fuente de energía. Nosotros consumimos energía de Dios, ¿ves? Que Dios es nuestra fuente de energía, todas las cosas buenas que Él ha hecho, ¿verdad? Lo llaman la gracia, ¿cómo se llama? Esa es la gracia general, o se me olvidó el término. Providencia. General grace, o sea, la gracia general que Dios le da a toda la humanidad. Pues entonces nosotros, eso viene a nosotros de Dios, y nosotros entonces respondemos, ¿verdad? Nosotros
respondemos, pero nosotros siempre, nunca hacemos exactamente lo que debíamos, siempre hay una pérdida. ¿Sí? Y entonces eso siempre nos pone en deuda. Porque nunca hacemos, porque la gente dice, bueno, no tienes que ganar, pero tienes que hacer lo mejor posible. Pero es que tampoco ni tan siquiera hacemos lo mejor posible. No, yeah. Bueno, good enough. No, your best. Nunca hacemos our best, ¿verdad? Dije, bueno, yo traté, sí, pero no trataste lo suficiente. Nunca tratamos lo... Pablo decía así, Pablo el apóstol, decía, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto. No, como que prosigo a la vez. Ajá, pero sigo adelante. Seguimos adelante todo lo que podemos hacer, pero la cosa es que eso es lo que es pecado, esa deuda que es lo que Dios espera, la perfección. Porque mucha gente dice, yo voy a hacer, si mis cosas buenas son más que las malas, pero es que las cosas buenas las supone que sean siempre lo máximo. Si pudiste hacer algo bueno y no lo hiciste, pues ahí estás fallando. Comentario. ¿Estás cansado? Espero que haya sido interesante porque es un tema que es difícil. Como cuando yo estaba cogiendo ¿cómo se llama eso? Patología, pero estaba cogiendo creo que era fisiología de las enfermedades. Básicamente estábamos estudiando todas las enfermedades, todas las maneras que uno se podía morir. Y eso era lo más aburrido, tedioso que uno pudiera, ¿verdad? Todas las cosas que uno hace, hay algo que mata a uno, ¿verdad? Si uno está gordo le da diabetes, si uno bebe le da cáncer, si uno, no importa lo que uno hiciera. Y entonces al final estamos teniendo el cáncer estomacal que le da a la gente que come muchos vegetales, tienen mucha fruta, tienen la dieta que uno dice que es la mejor dieta, pero a esa gente también tiene una cosa que le da cáncer del estómago. Así que algo le va a tocar a uno. No puede quizás escoger poquito que le va a tocar, pero algo le va a tocar. Así que así es el pecado. Todos pecamos y todos. Pero gracias a Dios que está esa tercera ley, ¿verdad? Que nos da. Lo triste es que a veces escuchamos hablando a personas, gente que tiene grandes congregaciones y hablando como si no tuvieran pecado. Que es el orgullo, la gente piensa que ellos mismos se van a salvar. Ok, pues hasta aquí llegamos. Espero que vuelvan. La próxima vamos a hacer el repaso. Porque de ahora en adelante, ahora sabemos lo que es el pecado. Lo que vamos a ir haciendo ahora en el futuro, ¿verdad? Vamos a hablar vamos a empezar entonces a entrar a cómo solucionamos ese problema, ¿verdad? Empezando a entrar a la doctrina de la salvación, incluyendo, ¿verdad?, la doctrina de Jesucristo que hizo Dios, ¿verdad?, para sacarnos de este predicament. ¿Cómo se dice predicament en español? De este revolú. Ese puertorriqueño. Muy bien. ¿Cómo se terminó? No dice que era Hitler.